Ya, vamos a dar inicio. Mi nombre es Andrés Utz, soy arquitecto y en nombre del taller 5 de diseño urbano y paisaje de la Escuela Sur-Sur, que llevamos junto a Paz González y Matías Ruiz, ambos arquitectos, les damos la bienvenida. Saludamos a Miguel Nazar, nuestro director de carrera, José Ángel Brunel, coordinador de extensión, Marisa Perrín, coordinadora de título, y Valentina Galleguillos, coordinadora académica. Obviamente a todos los alumnos de Arquitectura UDD y especialmente a nuestros alumnos del taller. Y contarles que esta actividad, esta conferencia, se enmarca en un segundo semestre que se relaciona con el segundo semestre del año pasado, 2019, donde como taller tuvimos la oportunidad de trabajar en aspectos de movilidad, transporte y la guía que nos ofrece el paisaje del Gran Concepción, donde pudimos abordar el desarrollo de estaciones de metro como parte también del mismo sistema en el que se enmarca el ejercicio de este bimestre que comenzamos, este bimestre tan especial. Les voy a leer un texto que es parte del encargo. La definición de un tema vertical como planteamiento de escuela supone una visión estratégica en consensuar intereses de forma tal que, en perspectiva, los temas y las actuaciones de la comunidad de profesores y alumnos levanten discusiones relevantes y comunes y a la vez colaboren en la definición de una escuela identificable en el panorama académico de pregrado. Para este taller 5, que profundiza en los temas relativos a la planificación y el diseño urbano, vinculando los elementos artificiales y naturales que la componen y las redes que la activan, se abordará como tema el diseño integrado entre espacio público y transporte que ocurrirá en el escenario futuro para la extensión de la red Biotren en el área metropolitana de Concepción y en lo específico en una selección de nuevas estaciones desde Concepción hacia Penco. Como sistema de movilidad metropolitana que considera el emplazamiento estratégico de puntos de conexión, conlleva el análisis, diagnóstico, reflexión y desarrollo de las características que estas unidades de infraestructura arquitectónica deberían poseer para su inserción en el tejido urbano, cuya activación ofrece oportunidades que exceden lo funcional hacia la experiencia de la ciudad contemporánea. El Sur-Sur, como pregunta abierta de escuela, nos parece que encuentra respuestas en las oportunidades urbanas que ofrecen nuestras ciudades del sur de Chile, de acuerdo con la articulación entre la plataforma pública que ofrecen y la intensidad de los elementos naturales que la integran. Matías Ruiz va a presentarles a nuestros invitados entonces. Gracias, Andrés. Reitero el agradecimiento a nuestros invitados, a Víctor Lobos y a Nelson Hernández por haber aceptado la invitación. Contarles un poco que, bueno, Víctor Lobos fue el primer decano de la Facultad de Arquitectura, así que estamos muy contentos de tenerlo en esta conferencia. Y bueno, también él es arquitecto y se ha desarrollado como intendente de la región del Biobío desde el 2011 al 2014, y también actualmente como presidente de FESUR, de Ferrocarriles del Sur, así que sin duda tiene una gran experiencia en torno al servicio público, a la infraestructura también, y por cierto a la arquitectura y a la academia. Así que muy agradecido de esta charla, don Víctor, y también presentar a Nelson Hernández, quien es gerente general de FESUR. Así que tenemos a dos personas que nos van a contar acerca de los planes del Biotren, sobre todo para la región, y para la movilidad y el transporte público del Gran Concepción, que sin duda es el tema que vamos a desarrollar en el taller con las estaciones de la extensión del Biotren a Penco. Así que les agradezco su tiempo y les doy el pase a don Víctor y a don Nelson. Muchas gracias, Matías. Para nosotros una gran oportunidad de poder darle a conocer lo que son los ferrocarriles en la región y en Chile, y especialmente todos los proyectos y planes que hay de movilidad en cuanto al transporte de personas. También muy agradecido por la invitación porque me pone en contacto de nuevo con la academia y con la escuela fundadora de arquitectura de la Universidad del Desarrollo, ¿ya? Así que en lo particular tremendamente contento. Antes de que Nelson les haga una presentación técnica que ha preparado, yo quisiera decirles que se vive un renacimiento del modo ferroviario en Chile
muy fuerte, hay mucha presión ciudadana, y esto tiene que ver por las oportunidades que presenta el ferrocarril. Y ahí quisiera yo primero acotar que el ferrocarril en Chile tiene una gran potencialidad y se está desarrollando en lo que se llaman trenes de cercanía o trenes interurbanos. En ese sentido, podemos competir especialmente en centros metropolitanos como el Valparaíso, Santiago, Concepción, en que tienen una conurbación de distintas ciudades y podemos preocuparnos nosotros del transporte entre estas ciudades y el centro y los centros regionales. Esto nos trae algunos problemas porque hay toda una nostalgia sobre el ferrocarril antiguo y uno se encuentra con que todo el mundo piensa que el ferrocarril va a renacer como, como fue hasta los años 60, en que eran trenes de cercanía muchos, pero sobre todo había importantes trayectorias de trenes que iban a Santiago-Valparaíso, Santiago-Puerto Montt, Santiago-Concepción, Santiago-Temuco, etc. Y la gente añora ese tipo de transporte, que en realidad fue bastante reemplazado por los buses, ¿ya? Que tienen algunas ventajas con respecto a nosotros, porque llegan a los centros de las ciudades, etc. Entonces, hay una cultura chilena del ferrocarril de esa época, entonces la gente cree que van a volver esos trenes. Algunos van a volver, yo creo que Santiago-Concepción es uno de ellos, el Santiago-Temuco podría ser, pero en general nosotros en la parte operativa de FESUR, que es desde Chillán a Puerto Montt, las grandes potencialidades que tenemos es aquí en la intercomuna de Gran Concepción y en la intercomuna de Temuco, que estamos con planes de llegar con el tren que va hoy día de Victoria a Temuco con automotores, llegar con estos trenes hasta Padre Las Casas, y después incluso a Freire. Entonces, primero que nada, para que ustedes tengan en mente que los trenes que se van a desarrollar en Chile en los próximos 20, 30 años son trenes de cercanía y trenes interurbanos. El metro es otro modo, pero ese ya es totalmente urbano y en parte interurbano. En Concepción no tenemos todavía la cantidad de gente como que le justifique un metro, ¿ya? Pero indudablemente, mirado en un horizonte de unos 10 años, indudablemente es un modo que va a haber que ir implementándolo, y estos proyectos ferroviarios son complejos, son tremendamente, son largos sus estudios y su desarrollo, y también son muy, muy caros, ¿no? Entonces, por lo tanto, un horizonte de 10 años en un proyecto ferroviario es algo habitual. Y hoy día nos vamos a centrar, yo me alegro mucho que ustedes hayan tomado como tema de taller el modo transporte ferroviario y sobre todo soñar un poquito de cómo va a ser el desarrollo de las estaciones entre Concepción y Penco, y ahí les vamos a dar alguna información. Entonces yo le voy a dar la palabra a Nelson para que les muestre lo que hemos preparado, para que conozcan nuestros recorridos, los proyectos en que estamos inmersos y características de las estaciones, cómo podrían desarrollarse. Nelson. Muchas gracias, Víctor. Yo básicamente partir con un tema de contexto, explicarle un poco lo que somos nosotros. Somos FESUR, que es una empresa filial de los ferrocarriles del Estado, y como decía Víctor, nosotros vemos lo que está ahí en color, no sé, naranjo, entre Chillán y Puerto Montt, todo lo que es la gestión del tráfico. Los servicios de pasajeros que hay en ese tramo son 3, el Biotren, el Corto Laja y el Victoria Temuco en la región de la Araucanía. Sin embargo, también por esas vías circula una cantidad de carga ferroviaria importante. De hecho, en este tramo que administra FESUR, algo más del 50% de la carga que transfiere en toda la red F se transfiere en este sector, básicamente por la bondad que tenemos nosotros como región de contar con un pool de puertos tremendamente relevantes para la competitividad de la región y del país. Un poco plantearle las bondades del ferrocarril, solamente a manera de una mirada muy, muy superficial, pero de alguna manera transmitir la importancia que tiene el ferrocarril, que es una industria centenaria, como la propia empresa de los ferrocarriles del Estado, pero
si bien es cierto, es una empresa centenaria, pero también es una empresa de futuro, es una empresa actual, es una empresa amigable con el medio ambiente, es una empresa o un modo ferroviario que reduce, como dice ahí la lámina, los tiempos de viaje, mejora o disminuye la huella de carbono, viabiliza nuevos negocios, es no contaminante, poco ruidoso, baja accidentabilidad. O sea, es una industria centenaria, pero de futuro, y por eso que se está hablando cada vez más del modo ferroviario, no solamente en el país y la región, sino que en general en el mundo, ¿cierto? Porque las ciudades han ido colapsando sus vías de acceso, y una forma eficiente de poder acceder a estas grandes ciudades es el ferrocarril. Y es así que la potencialidad que tiene nuestra empresa, tal como lo señala Víctor, es respecto a los trenes de cercanía, ¿no? Donde ahí tienen, sin lugar a dudas, ventaja competitiva, ¿no? Básicamente una serie de beneficios como reducción drástica de la congestión, reducción de emisiones de carbono, que es tan relevante en estos tiempos, la reducción en los accidentes, mejor en la seguridad, que a veces parece ser como contradictorio porque generalmente los accidentes ferroviarios tienen gran connotación pública, pero si uno mira las estadísticas, la verdad es que el ferrocarril es tremendamente más seguro que el modo rodoviario. Aumenta la eficiencia del transporte, la reducción de otros de contaminantes, tanto en la carga como pasajero, y la confiabilidad del servicio, ¿cierto? Porque como tiene una vía exclusiva, efectivamente puede cumplir un itinerario y tener trazabilidad sobre los pasajeros y la carga también. Son ventajas que tiene el modo ferroviario, y de allí, digamos, el empuje que se le está dando en nuestro país actualmente. Otro tema del ferrocarril, y una ventaja competitiva, que también puede ser una desventaja, siempre las cosas tienen un lado B, es que es masivo. O sea, un ferrocarril traslada en un solo tren muchas personas. Por ejemplo, un ferrocarril como el Biotren, en cada tren traslada del orden de 600 personas, que eso es una tremenda ventaja. Sin embargo, como es un transporte masivo, se justifica cuando hay un volumen importante de población, ¿cierto? Como para poder expresar esa competitividad o esos beneficios que tiene el ferrocarril. Lo mismo con la carga, ¿cierto? La posibilidad de un tren que tiene 50, 60 carros, la cantidad de camiones que significa eso. Por ejemplo, en Gran Concepción y en el tramo actual, que es de San Rosendo a Los Puertos, se trasladan del orden de 5,5, casi 6 millones de toneladas. Eso, si tuviéramos que transferir esa cantidad de carga a los puertos por camiones, la verdad que sería un caos vial relevante. Entonces, esas son un poco las ventajas del ferrocarril. Yendo ahora a los principales proyectos o a los proyectos que están en este momento en distintas etapas, algunos están en ejecución y otros están en etapas de ingeniería o de prefactibilidad, representa una cartera tremendamente importante, ¿verdad? Donde destacan algunos que son más visibles, como la renovación, ¿cierto?, de los trenes para el Biotren, el Corto Laja en la región del Biobío, y los trenes para el Victoria Temuco en la región de la Araucanía. Pero también hay una serie de otras iniciativas de nivelaciones de cruce en el sector de San Pedro y Coronel, taller de mantenimiento, sistemas tecnológicos de movilización de trenes, la incorporación de un nuevo sistema de medio de pago moderno que nos permita también integrarnos con los buses del transporte público, la extensión del Biotren a Lota, ¿cierto? La extensión del Biotren a Penco-Lirquén, que es el motivo de esta reunión, el aumento de capacidad del Biotren, que le va a permitir funcionar durante todo el día con un intervalo que sea adecuado, digamos, al transporte urbano o suburbano. El puente sobre el Biobío, que es tremendamente relevante y que terminó su ingeniería y está en el proceso de calificación ambiental. Esperamos, a propósito, antes de fin de año, tener
la RCA correspondiente para iniciar la construcción. También estamos desarrollando el plan maestro ferroviario para el Gran Concepción, que debería estar terminado los primeros meses del próximo año, donde vamos a tener un libro donde consolida todos los proyectos de mediano y largo plazo, que le da una mirada sistémica al crecimiento del ferrocarril en la región. Me gustaría detenerme en dos proyectos que son relevantes. Uno es la modernización de los trenes, ¿cierto? Nosotros actualmente los trenes que circulan en el Biochén y en el Puerto Laja tienen una antigüedad de 40 años. En términos de tecnología, la verdad que es un salto cuántico respecto a los trenes que se van a incorporar actualmente. Donde están construidos bajo las más altas exigencias de los ferrocarriles en el mundo, con acceso universal, asientos diferenciados, espacios para sillas de ruedas, cámaras de seguridad, pantallas digitales, información al pasajero, sistemas de georreferenciación, y una serie de adelantos desde el punto de vista del confort del tren como de la seguridad del tren. Estos automotores están siendo fabricados en China, en un consorcio que se llama CRRC, que de hecho es el principal fabricante de ferrocarriles en el mundo, es una gran industria o empresa de ferrocarriles, y nosotros esperamos ya en marzo poner en operaciones estos nuevos trenes. Este es un proyecto concreto que tiene visibilidad, pero créanme que detrás de esto hay una serie de inversiones y de trabajos que se están desarrollando, que es para adecuar la infraestructura, las estaciones, los andenes, los sistemas de señalización, taller de mantenimiento en Hualqui, centros de entrenamiento para maquinistas que se está desarrollando en Talcahuano. O sea, hay una serie de inversiones complementarias para que puedan operar en forma eficiente estos nuevos automotores. Y el otro proyecto relevante que me gustaría destacar también es la construcción del nuevo puente ferroviario, que es un puente que ya tiene 130 años de antigüedad, que en realidad yo creo que es un monumento a la ingeniería de aquella época, que todavía está en operaciones. Sin embargo, tiene restricciones que es necesario levantar para poder modernizar derechamente los ferrocarriles en la región, tanto de pasajeros como de carga, ¿ya? Es un puente que va a tener 2 vías electrificadas, y que va a poder operar los trenes de pasajeros a 100 km/h por el puente, y además hay una contribución también de que esta obra de infraestructura que es concreta, ¿cierto? Que mejora la competitividad del modo ferroviario en la región, pero que también sea un aporte a la visual o a la panorámica de la región, ¿ya? Y por eso también se ha puesto acento en que este sea un proyecto que tenga todas esas funcionalidades, pero que también contribuya al paisaje. Eso, Víctor, no sé si vemos el trazado de... ¿Lo planteo yo? Plántalo tú. Ya. Bueno, ahí está en azul el trazado actual del biotren, ¿ah? Que la línea 1 que nosotros llamamos va de Hualqui a Talcahuano en el sector mercado, y la línea 2 va entre Concepción y Coronel. Y lo que se está estudiando es poder extender o completar esa cruz, llamémosle, hacia el norte, en lo que está en verde, que llegaría como punto de destino Vilquén, que atraviesa la ciudad de Concepción, que atraviesa la trama urbana, pero que también pasa por sectores más rurales hasta llegar a la comuna de Penco y Vilquén. Ese es el trazado que en este momento está en estudio de perfil para pasar a una prefactibilidad. Básicamente lo que mostramos en estas láminas es el recorrido que hace este tren, como yo digo, que se mete en la ciudad, se mete en la trama urbana de Concepción, pero que también pasa por zonas rurales, completando los 19 kilómetros que significa el poder llegar a Penco. Ahí está la llegada a Penco y Vilquén, ¿cierto? Que la última lámina, el tramo 8, ¿cierto? Se ven
el puerto del Ken y la fábrica de vidrio que hay en ese sector. Ahora, respecto a las estaciones, lo que tenemos es la sugerencia o lo que se está estudiando preliminarmente son 5 estaciones y que tienen una ubicación preliminar como la que nosotros ahí vamos a mencionar. Digo preliminar porque obviamente cuando terminado el estudio veremos cuál es la ubicación concreta y exacta de cada una de esas estaciones. Perfecto. Sí, que nomás. Ya. La primera estación que está en ese trazado, nosotros la estamos ubicando en el sector de Paiscaví con Vicuña Maquena, ¿cierto? Donde el ferrocarril pasa elevado por Paiscaví. En ese sector ubicar esta estación, que sería la primera, que sería una estación netamente urbana, donde hay centros comerciales alrededor y donde se agradecería la creatividad, digamos, y el aporte que puedan hacer los alumnos de arquitectura a este tema del desarrollo de estaciones ferroviarias, que la verdad que por el crecimiento o el no crecimiento de ferrocarriles, el tema de la arquitectura de estaciones ferroviarias está un poquito, no sé, no está tan vigente, entonces yo creo que es tremendamente oportuno empezar a conversar de estos temas. Yo no sé si Víctor quiere algo plantear. Sí, bueno, efectivamente la complejidad o simpleza de las estaciones van desde estas estaciones de tipo rural, en que prácticamente son plataformas para que los pasajeros suban al mismo nivel de la plataforma de los carros del tren, de los automotores en este caso. Los sistemas de estos trenes interurbanos no tienen un sistema igual que el metro de acceso mediante tarjeta, entonces hay todo un control de acceso, ¿ya? No hay, como en las viejas estaciones, oficina para un jefe de estación, etcétera, sino que son muy básicas, tienen un alero, ¿no es cierto?, para proteger de la lluvia, y más todos los sistemas de control de accesibilidad por ambos lados, y tienen que resolver sí el paso de un lado al otro, porque de repente el tren llega por el lado derecho y la gente se baja, y la gente vive al lado izquierdo y tiene que cruzar la línea. Por lo tanto, pero son estaciones casi como paraderos bastante más básicos. Nosotros vemos, no sé si tienes la del sector Bellavista, ese Bellavista, ¿no es cierto? Sí. Claro. En la parte norte de Concepción, que estaría proponiéndose una estación ahí también, ahí podría desarrollarse estaciones de un poquito más complejidad, en el sentido que hay una gran densidad urbana en esa parte, por lo tanto, el paso de la gente desde su casa y desde las calles al carro del tren crea una excelente oportunidad para satisfacer necesidades comerciales básicas, algunas oficinas fiscales, ¿no es cierto?, registro civil, cosas así, que pueden, hoy en día tan de moda, ¿no es cierto?, vacunatorios, cualquier cosa en que requiera poner en contacto a esa gente que va a estudiar o a trabajar y vuelve a sus casas y quieren que en la pasada, y ustedes lo ven muy claramente esta situación en el metro, en las estaciones del metro de Santiago. Entonces aquí permitiría una mayor complejidad. También, si quieren, avancemos, podría mostrar esta cuál es. Esta es Penco, la primera, claro, con Esmeralda. Claro, Penco tiene la estación tradicional antigua, que habría que modernizarla, remodelarla, pero tiene una serie de situaciones que pueden dar una gran oportunidad de arquitectura, ¿ya? Por ejemplo, tiene el Fuerte La Planchada, los restos del Fuerte La Planchada, que puede transformarse la estación en una estación de museo de sitio, en que la gente no solo van a ir a andar en el tren, sino que van a ir por esparcimiento a Penco, van a almorzar, o van a ir a la playa, o van a ir a este museo de sitio. Y además es una estación totalmente urbana, por lo tanto, también podría permitir un cierto desarrollo. Yo les voy a mostrar una estación que les traje de Estados Unidos, que tiene un pequeño supermercadito por debajo, aprovechando estas oportunidades comerciales que tiene. Veamos la otra que tienes ahí.
¿Esta es la de Lirquén ya? No, esta es la de Penco 2, la que está un poquito más arriba, Claro, pasando el centro. claro, esta va a ser una estación menor, ¿no es cierto? Pero también tiene sus oportunidades. Piensen ustedes que, por ejemplo, una guardería, un parvulario, perfectamente se puede integrar en una estación, porque la gente va a trabajar y tiene que dejar los niños en alguna parte. Entonces uno puede, con creatividad, generar un prototipo de estación que acoja ese tipo de situaciones, ¿ya? Después, por último, tienen la de Lirquén, ¿ya? Bueno, y Lirquén, junto con tener el desarrollo industrial ahí del puerto, pero también tiene una gran oportunidad de tipo urbano, arquitectónico, de que la estación sea también el punto donde se encuentra con toda la parte turística de la comida, ¿eh? De todas las degustaciones de mariscos, etcétera, etcétera. Entonces puede ser una estación turística, ¿eh? No solo de tipo industrial y de tipo comercial, sino que además de un turismo que está desarrollado, pero precariamente. Entonces, a lo mejor el tren en la estación puede ser un catalizador, ¿no es cierto?, que integre a estos locales comerciales y la estación sería la estación, ¿no es cierto?, de la degustación de mariscos y pescado, ¿no es cierto?, tan típicos del Lirquén. Entonces, si ustedes se fijan, tienen una estación que hay que inventarla completamente a la salida, la que está al cruzar Concepción por la calle Maquena, ¿no es cierto? En que esa estación está metida dentro de la trama urbana y va a tener un desarrollo de tipo comercial, no sabemos de qué nivel, pero en un principio va a ser de tipo local, ¿no es cierto? Pero da algunas oportunidades de agregarle más arquitectura a la estación. Después está la estación de Bellavista, que también nosotros le demos una oportunidad de ese tipo. Las intermedias entre Bellavista y Penco son más bien plataformas de llegada y salida, son bastante básicas. Y después la de Penco es una gran oportunidad, y también la de Lirquén. Sigamos. Bueno, entonces aquí el tema de la estación que han tomado ustedes, esto lo saqué de una presentación que hizo un ex profesor de ustedes, Jorge Mora, en quien desarrolló la estación subterránea de futura que va a haber en Concepción, y lo hizo de forma muy profesional. Y él definía como la estación de la puerta umbral entre el vehículo, la ciudad y el entorno. Entonces, aparte de ser un umbral, ¿no es cierto?, es el punto de intercambio de pasajeros con los vehículos, pero además hay patrimonio, hay historia, hay situaciones urbanas. O sea, uno puede enriquecer sin tratar de llegar a la estación, a la Grand Central Station de Nueva York, otra cosa, ¿no es cierto? Pero a la escala que corresponde en Concepción, por la cantidad de gente y el desarrollo de su economía, siempre hay que pensar en la estación, que no es solamente la estación donde para el tren, se sube y se baja la gente, sino que hay toda una serie de situaciones arquitectónicas, ¿eh?, que dan posibilidad para desarrollar con imaginación cosas que son recreativas, comerciales, de seguridad, de oficinas públicas, entretención, etcétera, mucho más que la simple espera del tren, ¿eh? Sigamos. Bueno, si usted se fija, nosotros venimos de los trenes, de la época de los trenes de lejanía, no de cercanía. Ya la estación de la izquierda, ustedes la conocen, ¿no es cierto?, la primera estación que tuvo Concepción, en el mismo lugar donde está ahora la estación actual. Esta es una estación que se trajo de Inglaterra, desarmada, era metálica, ¿no? Y a la derecha, que se terminó de construir al principio de la década del 50, la estación que hoy día actualmente es el gobierno regional. Este fue un gran proyecto, muy dentro de la plástica, ojalá que investiguen, un gran arquitecto holandés, JJ Oud, ¿ya? Métanse en internet y vean la obra de JJ Oud, que hizo grandes hospitales, estaciones de ferrocarril, municipalidades, etc. Y estos holandeses son los precursores de este tipo de arquitectura horizontal, ¿no es cierto?, de hormigón, estos de los años 10, 20, 30 en Europa. Y la estación de Concepción fue un excelente hijo de ese movimiento holandés, ¿no es cierto?, que uno lo puede poner al lado de un proyecto de Oud, y va a ver las proporciones, el ritmo de las ventanas, etc.
cómo se manejó. Entonces, afortunadamente, por un lado, desafortunadamente, se votó la estación como estación ferroviaria, pero se preservó como gobierno regional y se hizo bastante bien, ¿ya? Y ustedes la deben conocer. En la siguiente diapositiva, ahí, cuando estaba recién inaugurada la estación, no sé, debe haber sido el año 50, por ahí, una cosa así, no habían árboles todavía en la zona. Ustedes se fijan que la que hoy día es la Plaza España siempre ha sido un lugar dejado de la mano de Dios en Concepción, ¿ya? Nunca ninguna municipalidad ni ningún organismo público ha creado las condiciones para que se desarrolle urbana y arquitectónicamente ese sector. Todavía está virgen, ¿eh? Pero hoy día, con la ventaja que aparte del gobierno regional está el edificio Serbio, al otro lado está el edificio del Ministerio de las Públicas, a un lado está la Compañía General de Electricidad, un excelente edificio de departamentos y locales comerciales frente a la compañía eléctrica, que está recién pintado, se ve la calidad del edificio que ha estado dotado, ¿no? Podría tener una relevancia bastante mayor en la ciudad. Si vemos el siguiente, además, si vemos el famoso hall de primera clase de la estación antigua de Concepción, que tenía este mural, que es el inicio de esta tradición muralista que empezó a haber en Concepción y que se desarrollaron aquí en Concepción y en Chillán después del terremoto del 39, ¿ya? Por lo tanto, las estaciones además son lugares de enseñanza, ¿no? De transmisión cultural, de goce estético, de transmisión de la historia y costumbres para la gente. Por lo tanto, en todo el mundo las estaciones y también en el metro Santiago se aprovechan para hacer grandes frescos, grandes pinturas, ¿no es cierto?, esculturas, lo que sea, para llevar el arte y llevar el goce estético, ¿no es cierto?, a las masas que andan corriendo, ¿no es cierto?, y no tener la estación solamente llena de promoción comercial, ¿no es cierto?, que también es necesario porque son fuentes de financiamiento para la empresa. Pero indudablemente cada estación debiera tener una característica, ¿eh? O sea, que no la diera solamente el nombre, ¿eh? Sino que uno podía hacer el paseo de las estaciones. La gente que ha ido a Europa, ¿no es cierto?, las estaciones que hizo Foster, ¿cómo se llama?, donde está el museo allá de Bilbao, ¿eh? Es decir, uno puede pasear por las estaciones y tener un goce arquitectónico tremendo, ¿no es cierto?, y cada una es distinta y tiene alguna orientación en particular. Por tanto, la estación, si bien es para que suban y bajen los pasajeros y sean controlados al bajar y a subir, es un gran catalizador, ¿eh?, de situaciones, de actos urbanos, actos arquitectónicos, ¿no es cierto? Y para eso está la imaginación, en este caso, de nuestros alumnos de la Universidad del Desarrollo, para que piensen un poco cómo podría ser el prototipo de estación hacia Penco. Habría que darle una identidad, ¿no es cierto? Que uno dice, voy a Penco y voy por este tipo de estaciones. En cambio, cuando voy a Hualqui, voy por este otro tipo de estaciones. Las que voy a Coronel, que son las más masivas, tienen otra característica. Entonces, yo creo que hay mucho que investigar, y sobre todo después de 50 o 70 años, en que muy poca arquitectura ferroviaria hubo en Chile. En Chile no se cansa uno de poder investigar el aporte ingenieril de los puentes y del trazado de la línea, de la calidad de las estaciones, etc. Hubo un aporte tremendo en ingeniería y en arquitectura. Entonces yo creo que en este momento, con el renacer del ferrocarril, debiéramos aprovechar la oportunidad de incorporar la buena arquitectura también al modo ferroviario. Independiente de eso, a propósito del modo ferroviario, estas estaciones son parte de un sistema intermodal, ¿eh? Siempre van asociados a estaciones conecta o con otros trenes, o con el modo metro, o con el modo bus, con el modo auto, con el modo bicicleta. Por lo tanto, uno tiene que darle solución a esa intermodalidad, ¿eh? No es solamente que el tipo se baja del tren y se va caminando para la casa, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que tenemos una gran oportunidad para desarrollar nuestra imaginación de arquitectos, y es cuestión de uno proponerse, no inventar, sino que descubrir problemas, ¿no?, que tengan solución arquitectónica. Esa es la tarea, ¿no es cierto?
porque si no vamos a llegar a la estación de 2 andenes, ¿no es cierto? Un cerco perimetral, una protección para la lluvia y el viento. Creo que son muy pocos elementos para desarrollar más arquitectura. Sigamos. Aquí este corte está bastante bueno porque tiene las dimensiones, ¿sabes? Con las cuales ustedes tienen que trabajar. En eso nosotros los podemos ayudar. Aquí con Nelson les vamos a hacer un obsequio. Yo le voy a mandar a ¿cómo se llama? A Matías por mail el manual de prototipos de arquitectura de estaciones que tiene ferrocarril, ¿eh? Así que los van a tener después que nos vayamos, que cortemos aquí la charla, se los vamos a enviar por mail a ti, Matías, para que la puedas difundir, ¿eh? Entonces, en este caso, aquí está bastante bien definido las dimensiones que corresponden a algunos términos ferroviarios que ya tendrían que empezar a manejar ustedes. La vía, ¿no es cierto?, el ancho de vía, no son las dimensiones solamente del tren, sino que se habla del gálibo, ¿eh? Y el gálibo es la medida que necesitan corte en un tren y en la vertical también, que es la dimensión del tren más una cierta dimensión que absorbe los movimientos de izquierda a derecha que lleva el tren al andar, ¿eh? Y de arriba hacia abajo. Entonces ese vacío, ¿eh?, que es la dimensión del tren más lo que se desplaza en tren en movimiento, es el gálibo, ¿eh? Entonces cuando ustedes digan qué gálibo necesito para tal, esa medida. Lo mismo las alturas. Hoy día la altura de andén los andenes actuales están 50 centímetros más bajos que la plataforma del tren. Esto se solucionó porque los trenes que se compraron, para eliminar, tener que tener complejos sistemas para conectar la altura del andén con la altura del carro. Aquí se tomó la decisión de subir todos los andenes, así que ustedes van a ver en los próximos meses que todas las estaciones de FESUR van a estar siendo subidas 50 centímetros para que queden ras, igual que un metro, ¿no es cierto? La estación con el andén, con el tren. Y eso significa, y aquí hay otro término súper importante para manejarlo en el diseño de estaciones, la accesibilidad universal, ¿ya? La gente tiene que subir por rampas, por planos inclinados, ¿no es cierto?, por ciertas dimensiones que permitan a la gente que tiene dificultad en la movilidad, ¿no es cierto?, sillas de ruedas, bastones, etcétera, que puedan circular con la misma accesibilidad que cualquier persona que no tiene esa dificultad. Veamos la siguiente. Bueno, aquí van a ir en los manuales, son los largos que tienen los trenes de FESUR, tienen 90 metros de largo, los automotores. Por lo tanto, las estaciones que tengan 110, 120, 130 metros de largo, está bien. En el caso de Penco es una sola línea, pero se me imagina que el diseño de la estación debiera contemplar 2 vías. Primero porque a futuro van a haber 2 vías seguramente, pero sobre todo si para cruce de trenes a lo mejor en las estaciones va a haber un desvío, ¿ya? Entonces viene una sola línea, pero en la estación van a ser 2. Entonces yo sugeriría que trabajaran con las 2 vías, y ahí viene todo el tema de cruce de un lado a otro, que nos hace pensar creativamente en cómo solucionarlo y nos da ciertas oportunidades de diseño bastante interesantes, ¿eh? Si seguimos a la otra diapositiva, esto es una elevación, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, son bastante sencillas, etcétera, pero cuando uno las piensa urbana arquitectónicamente, están llenas de posibilidades de hacer cosas, ¿eh? Y uno no puede agregarle cositas como un árbol de Pascua, sino que hay que agregarla de manera que se entiendan como que son una necesidad del proyecto y no que en realidad estoy encareciendo inútilmente, porque si no, lo primero que van a hacer cuando no lleguen a precio, van a eliminar todos esos ornamentos. Entonces no pueden ser ornamentos, tienen que ser cosas que están fundamentadas en el uso, en la cultura, en la sociología de la estación, ¿ya? Sigamos en la siguiente. Bueno, aquí yo les mostré la estación que yo conocí el año pasado, el año antepasado. Me tomé el tren de Nueva York allá en el tren, ¿eh? De Nueva York a White Plains. White Plains es una ciudad de 50, 60 mil personas, que forma parte del suburbio de Nueva York. Toda esta gente trabaja en Nueva York, ¿ya? Es un viaje de 1 hora y media, más o menos.
Y en este caso, al pasar por el centro de la ciudad, el tren va elevado, o sea, este tren está a 5 o 6 metros sobre el nivel de los peatones. Entonces aquí empiezan a ver las distintas posibilidades de cómo cruzar la línea. Aquí hay un cruce que pasa por arriba, ¿ya? Y hay una escalera, y en Estados Unidos, como tienen recursos, y además mucha gente la que sale ahí tienen escaleras mecánicas, y en el primer piso están los andenes, mejor dicho, segundo piso, hay salas de espera. Recuerden que esta zona de Estados Unidos es de vientos muy fríos y nieve en invierno y hielo, por lo tanto el andén es mínimo para subirse al tren, pero lo que ven al lado del andén son salas de espera calefaccionadas o con aire acondicionado. Y además tiene, entonces, la pasada por debajo del tren. Sigamos mirando se las traigo por lo siguiente. Si ustedes se fijan, esta es una parte importante de la ciudad, que es la estación que conecta con Nueva York. En este pueblito hay edificios de 30 pisos, ¿eh? O sea, estamos cerca de Nueva York, o sea, no es una aldea, ¿ya? Pero aquí uno llega a unas grandes plazas, y lo que está al lado de la estación, primero que nada, es una estación intermodal de buses, ¿eh? En el primer piso están todos los buses que salen para todas partes. En la parte superior son los del edificio de la derecha, son estacionamientos, ¿ya? Donde la gente deja sus autos. Pero además, si ustedes se fijan, la estación empieza a aparecer como a entregar ciertos símbolos, de decir, bueno, lo más importante aquí es destacarla desde lejos, ¿eh? Porque las estaciones son puntos de referencia, ¿eh? Son hitos urbanos. Entonces la gente dice, ¿dónde vives tú? Mira, yo vivo a 2 cuadras de la estación, ¿ya? Y con eso ya está todo dicho. Y uno puede llegar y decir, allá está la estación, y a 2 cuadras vive mi amigo. Entonces, en este caso, que es una ciudad bastante plana, etcétera, aprovecharon de colocar un reloj, que es cosa fundamental también dentro de una estación, ¿no es cierto? Uno siempre anda con el reloj, ¿no es cierto?, mirando qué hora es, a qué hora pasa el tren, a las 12:08, y uno tiene que correr. Entonces, ya la estación, si ustedes se fijan, estamos en otra dimensión de cantidad de pasajeros, de lo que sea, pero tiene una torre reloj y una torre referencial que la ilumina en la noche, y todo el mundo se orienta. ¿Dónde está la estación Andalien? Allá está donde está la torre del reloj. Y además le pongo música, ¿sí? Entonces, además, esta torre sirvió para conectarse, ¿no es cierto?, peatonalmente con los estacionamientos de autos. Aprovechan de cruzar por un puente para el otro lado, ¿ya? Y a nivel del primer piso hay que subir al segundo piso, que es por donde la altura que pasa el tren. Veamos el siguiente. Bueno, ahí está la estación intermodal de buses, ¿no es cierto? Al lado de la estación son grandes edificios. Aquí en Concepción probablemente den los proyectos ferroviarios como para una estación intermodal aquí en el centro de Concepción, aquí donde estamos actualmente, ¿ya? Pero no más que eso. Por lo tanto, en el caso de la estación Apenco, la intermodalidad va a ser bastante más reducida, ¿no es cierto? Pero hay que entender que no solamente es la gente que llega y se sube al tren, sino que cambia de modo la gente, o toma la bicicleta, o toma otra micro, etcétera, etcétera. Sigamos. Bueno, ahí está la estación en que se expresa con más claridad lo que yo les decía, ¿eh? Transcenter le llaman. Sigue nomás. Bueno, estas son, la gente espera el tren no en el andén. Yo fui en verano, así que en verano hacía calor, entonces había aire acondicionado y tenía 2 líneas. Entonces aquí el andén se hizo al medio, ¿no?, con la línea a un lado y la línea al otro, ¿no? La otra solución es poner las 2 líneas juntas y tener 2 andenes separados, y todo. Hay un tema arquitectónico que es muy interesante, ¿no es cierto?, de resolver el tema de paso de un lado a otro, que sea más allá que una rampa como la que hace el Ministerio de la Pública en la Panamericana, ¿no? Que es una rampa, no nos cruza por arriba y pasa al otro lado. Entonces, hay que ver de qué manera enriquezco ese proyecto con un programa un poco más interesante. Mostremos otra foto. Aquí, esta, que es una estación ya bastante vieja, tenía pegado en las salas de espera, ahí tenía, en el andén tenía pegado la remodelación de la White Plains Station, ¿ya? Un proyecto de $135 millones para que vean el puente nuevo del Biobío cuesta $220 millones, y aquí esta pequeña estación en Estados Unidos se iban a gastar $135 millones financiado por el Metropolitan Transport Station Area Capital Project.
¿ah? Y con elevadores que cumplen con las normas de minusválidos, ¿no es cierto? Control de clima, cámaras, pantallas de mensaje, puertos de USB por todos lados, etc. Entonces ustedes se fijan que la misma estación que está remodelada abajo le agregaron un poco más de arquitectura contemporánea y la idea empezar a hacer el año pasado, así que yo creo que ya debe estar hecho. Creo que tengo otra imagen. Bueno, aquí se ve cómo pasa por arriba el tren. ¿Eh? Aquí cuando se estuvo estudiando la alternativa al paso del tren aquí frente al gobierno regional, una alternativa fue elevarlo y a la gente siempre a la gente que no les gustan los sistemas elevados, e incluso el viaducto que va a conectar el puente Bicentenario con Prat, que va a pasar elevado, también ha tenido muchas críticas, pero en realidad uno puede manejar estas plataformas y debajo de ellas pueden producirse cosas muy interesantes. Si vemos la siguiente, bueno, aquí hay otra imagen de la remodelación que están haciendo, ¿ya? Pero todo a otro nivel de inversión, porque son muchos millones de personas, entonces permite colocar las carreras mecánicas, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero este es el tipo de estación urbana con mayor o menor complejidad, ¿ya? Sigamos a la siguiente. Si ustedes se fijan en el pasar por el elevado por el tren, los viaductos pueden ser parte de un paisajismo que es bastante bonito, interesante. La gente, cuando pasé después yo por el tren por arriba, se veía la gente caminando, trotando, andando en bicicleta por el parque, era algo muy bonito. Aquí en Concepción no le gustó que pasara el tren por arriba, que iba a meter mucho boche, que un montón de cosas. ¿Ya? Me parece que esta ya es la última. ¿Ya? Sí, aquí volvemos a la estación. Esta estación tenía la característica que cuando uno llegaba abajo, en la pasada abajo hacia la escalera para subir, uno cruzaba hacia el otro lado de la estación y el cruce era un pequeño mini market. ¿Ya? Estos mismos mini market que hay en Chile ahora, ¿ya? Que son autoservicios, ¿no es cierto?, con algunas góndolas que no deben tener más de, no sé, pues 20 metros de largo, 15 metros de largo. ¿Ya? Y ahí vendían de todo, y la gente pasaba a comprar todo, pasaba a comprar su almuerzo, el café, etc. Había una pequeña farmacia también. Entonces, el pequeño comercio, que el cruce, ya sea por arriba o por abajo, está suavizado con la posibilidad de tener acceso a servicios. Y no pasan a ser túneles feos, ¿no es cierto?, húmedos, llenos de grafiti, ¿no es cierto?, de muera fulano, ¿no es cierto?, sino que pasa a ser algo que tiene control, ¿no es cierto?, porque parte importante de estas estaciones también es el control de seguridad de todo tipo, que la gente no tenga acceso a llegar a la línea sin ningún control, sino que solamente los pasajeros, ¿no es cierto? Hay un tema de seguridad importante. Eso es más o menos lo que queríamos contarles. Les vamos a mandar este manual que es un poco para estaciones más complejas, pero de todas maneras es bueno porque se familiarizan con los términos, con las dimensiones, con las situaciones que se plantean en él. Les vamos a mandar también la presentación, ¿ya? Y eso es, no sé si tienen alguna pregunta aquí. Muchas gracias, don Víctor, por la presentación. Voy a leer algunas de las preguntas que hizo el público. La primera tiene que ver, que la hizo Carolina Muñoz, y pregunta que en relación a los demás transportes del Gran Concepción, si usted cree que el tren se convertirá como en una especie de tronco matriz de las redes de transporte de la ciudad. Y en ese caso, ¿cuál es el plan para lograr que el biotren se convierta justamente en esta especie de principal eje distribuidor de la red de transporte? Bueno, a mí no me cabe la menor duda que la columna vertebral de transporte a futuro de la más importante va a ser el modo ferroviario. Este modo ferroviario en estos momentos tiene fuertes limitaciones porque no llega al centro de la ciudad de Concepción. Entonces, dentro de los planes está llegar al centro. Y ahí una alternativa es el metro, lo otro es ya la penetración a través del Camino Penco ya nos deja en otra orientación cerca del centro de la ciudad, pero ese es un desafío que hay que resolver, ¿ya? Indudablemente hay líneas que van a ser
que ya son mucho más importantes que otras, por ejemplo, por la densidad habitacional. La más fuerte es el sector Coronel Concepción. Y se siguen construyendo casas y los trenes vienen llenos en la mañana y se van llenos en la tarde. Entonces, eso tiene un desarrollo importante que se suma a la dificultad de hacerlo en bus o en auto, etcétera, por la saturación que hay hoy día. Y aunque se solucione eso, indudablemente el tren va a pasar siempre a gran velocidad y va a ser bastante más confortable que ir apretado en buses. La línea 1 que tenemos nosotros de Hualqui a Concepción tiene mucho menos uso, principalmente porque la movilización colectiva en Concepción, en realidad los buses urbanos de Concepción, los taxibuses famosos, no son urbanos, son interurbanos, urbanos e interurbanos. Entonces es difícil competir con alguien que toma un bus en su población en Hualqui, y el bus pasa por el centro de Concepción y lo deja en cualquier parte, en el centro financiero, en los hospitales, etc. Dobla y se va a Concepción y a Talcahuano y pasa al lado del mall, ¿ya? Y después llega a Talcahuano. Entonces, esa conectividad que tienen los buses hoy día es incontrastable para nosotros, sin tener un sistema de penetración urbana en el centro de la ciudad, en que esa misma persona tome en Hualqui o tome en Chiguayante. Chiguayante es una ciudad de muchos habitantes, y es una ciudad dormitorio, y para vivir no tiene industria. Tomó hace años atrás que ya tomó la decisión de que no querían ser industriales, sino que querían ser una comuna dormitorio, ¿ya? Y se ha llenado de casas y de viviendas. Y esa gente viene a trabajar a Concepción o va a trabajar incluso a Coronel y a Talcahuano. Entonces, toda esa gente le está dando un sustento de que esto sea en el futuro, como dice Carolina, un fuerte ente transportador de personas. Yo creo que incluso la llegada de los trenes nuevos, cuando la gente vea la diferencia de subirse a un tren así, con esa amplitud, con ese agrado ambiental que tienen estos trenes nuevos, silencioso, aire acondicionado, calefacción, USB, cargadores Wi-Fi, etc. Es decir, y venir apretado en taxibús desde Chiguayante, etc., va a empezar a haber un traspaso hacia la gente. Pero el gran desafío nuestro es, como les digo, penetrar al centro de Concepción, y ahí seríamos imbatibles. De hecho, la línea de Coronel ya tiene un uso inmenso, ¿no es cierto? Nosotros estamos transportando 5 millones de personas al año, y nosotros creemos que con la expansión de la Lota vamos a llegar a cerca de 8 o 9 millones, y con Penco vamos a llegar como a 10 millones de habitantes de transporte pasajero anual. Y eso sustenta un desarrollo de una red de transportes interurbanos y urbanos de primera línea. Gracias, don Víctor. Otra pregunta tiene que ver con que al desarrollar el tren, para hacerlo crecer en conjunto con la ciudad y considerando todo lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus, que en el fondo ha cambiado mucho más las dinámicas urbanas, ¿qué cambios han hecho o harán en los planes que tienen definidos en torno a estos cambios de la movilidad y de todo lo que el coronavirus ha causado? Bueno, el coronavirus ha trastocado todo el mundo. Es un bicho que todavía no se le controla, no se le conoce. La autoridad trata de controlarlo de una manera y no le funciona bien, trata por otra, pero en realidad nadie puede decir, no, yo sé cómo se mejora la gente del coronavirus y yo sé cómo hago que no se enferme. Y todas las veces en la historia de la humanidad que ha habido de estas pandemias, han sufrido estragos, y las ciudades logran recuperarse con la llegada con dos situaciones. Una, la llegada de vacunas, que es la solución final, y lo otro, que la gente empieza a aprender a vivir con estos virus. De hecho, por ejemplo, el resfrío común, la influenza, la gente sabe que tiene que abrigarse, que hay que evitar los vientos, que no esté con los pies mojados. Todo eso es un conocimiento de siglos, ¿no es cierto?, para evitar resfriarse. La gente que cumple eso no se resfría. Nosotros vamos a convivir, yo creo, algunos años con el sistema de distancia física, ¿no es cierto?, mal llamada social, ¿no es cierto?, distancia física entre las personas,
con el uso de mascarilla, el uso del lavado de manos. Y ahí viene el punto que hace la persona que hizo la pregunta. Los medios de transporte masivos tienen el problema que tienen el contacto físico muy cercano y lleno de manillas, etcétera, que permiten la transmisión, ¿no es cierto?, por intermedio de las manos, ¿no es cierto?, de estos virus. Y eso lo sufren las micros, los taxibuses y el tren, principalmente. Ahora, el tren tiene más posibilidades de distanciamiento porque uno puede controlar la cantidad que sube y los carros son amplios, que tienen sistema de ventilación igual que los aviones, así que el sistema de ventilación no transporta el bicho, sino que filtra, se puede sanitizar. En este momento, lo que se está haciendo es de emergencia, o sea, uno se sanitiza en los trenes en la mañana y a mediodía y en la tarde. Enseguida se han marcado señalizaciones para que la gente guarde distancias en el andén. Se hacen controles junto con el Servicio de Salud, de temperatura, etcétera, aleatorios, para ir detectando gente que tenga contagio y advertirle que no puede subir, ¿no es cierto?, que tiene que hacer cuarentena. Pero no, el tema no tiene solución hasta que no haya vacuna. Los trenes sí podemos mejorar la sanitización, ¿ya? De hecho se suben permanentemente nuestro personal a desinfectar todas las barras de sujeción, etcétera, varias veces al día, etcétera. Por lo tanto se disminuye la transmisión de este virus. Pero estamos en la etapa recién empezando a conocerlo y la meta del mundo es sencillamente, aparte de las precauciones que uno pueda tomar, la solución viene para volver a la normalidad total, ¿no es cierto?, es por la vacuna, así lo digo yo. Lo demás no tiene solución, sencillamente. Tenemos que aprender a convivir con él. De hecho, en Santiago se está dando una situación bastante compleja. La gente no quiere viajar en el metro, ¿ya? La gente está obligada a viajar en el metro. Pero la compra, la estadística que me han dado a mí y a algunos vendedores de autos, la compra de autos pequeños en Santiago se ha triplicado, ¿ya? Porque la gente no quiere subirse a los buses ni al tren, ni al metro. Prefiere irse, que puede irse en bicicleta. Claro, hay una distancia de la bicicleta que no puede irse en bicicleta, pero el que no, se están comprando autos. Es increíble, antes la gente no compraba los autos porque el metro le solucionaba el problema y ahora dice el metro para mí es un problema, así que vuelvo al auto, ¿no? Entonces la familia van a tener 3, 4 autos, ¿no?, pequeños, ¿no?, el city car, etc. Entonces estamos en un periodo de ajuste con respecto a la pandemia y aparte nosotros en el diseño de las estaciones lograr, ¿no es cierto?, organizar la gente, que no se tope, sino que los que van en un sentido y se cruzan con los otros no tengan contacto entre ellos, sino una separación para que no haya roce, distanciamiento, sanitización, disminuir a lo mejor la cantidad de pasajeros, que es bien difícil, pero uno podría decir que carros en que caben, ¿cuántos? 220 personas. 220 personas, uno perfectamente, como lo hizo la industria aérea, podrían decir, oye, saque más 100 máximo, y bajemos la mitad, con lo cual ya tenemos algo más holgado. Muchas gracias, don Víctor. Otra pregunta en verdad voy a mezclar dos preguntas que tienen que ver con el tema de los cruces y de cómo o de qué manera se puede, en primer lugar, ir mejorando la seguridad de las líneas, sobre todo cuando se pasa por el medio de la trama urbana, ¿no? Y cómo ir mejorando esas interacciones. Y en el mismo sentido, cómo evitar que sucedan este tipo como de quiebres o de límites urbanos en la ciudad a causa de las líneas del tren, como ocurre entre el centro de Concepción y el borde del río Biobío. En el fondo, ¿cuál es la estrategia que tiene FESUR para poder amortiguar un poco estos quiebres, estos límites, y también de qué manera poder darle seguridad a estos cruces? Mira, efectivamente el tema de los cruces vehiculares es un tema tremendamente relevante para la seguridad. Ahora, ¿qué ha pasado en la historia? Porque también esto tiene una historia.
yo creo que donde el ferrocarril no ha tenido inversiones y no ha tenido la atención por muchas décadas, la ciudad fue creciendo un tanto olvidándose del ferrocarril y se fueron creando nuevas poblaciones, nueva urbanización, como pensando que no existe el ferrocarril, y cuando estas poblaciones albergan a mucha gente y es necesario tener un flujo importante que cruza la vía férrea, nos preocupamos de cómo resolverlo. Ahora, ¿cómo lo estamos resolviendo nosotros? Hay una serie de iniciativas que están en el Plan Maestro Ferroviario de hacer desnivelaciones de algunos cruces importantes. Pero en general son obras bastante invasivas, son por el tamaño, por la dificultad de su construcción, son tremendamente complejas. Sin embargo, es la solución de poder poner a distinto nivel, ¿cierto?, la vialidad con el ferrocarril para evitar los accidentes. Pero por otro lado, también tenemos que acostumbrarnos a convivir con el ferrocarril. Nosotros vemos que el ferrocarril tiene tremendos beneficios, que aporta valor a la ciudad, a la calidad de vida, a los tiempos de los ciudadanos, y tenemos que también poder entender o convivir con el ferrocarril. ¿En qué sentido? Que los pasos a nivel no se van a eliminar en un 100%, o sea, vamos a convivir con algunos pasos a nivel, y tenemos que aprender a convivir, tener un manejo responsable cuando uno es conductor o cuando es peatón, poder transitar con el autocuidado correspondiente, ¿no? Nosotros creemos, y a lo mejor es desde la perspectiva nuestra como ferrocarril, que no hay que esconder el tren, digamos, sino que hay que aprender a convivir adecuadamente con el tren en la ciudad. Perfecto. Y por último, entiendo que Andrés, tú tenías una duda también. Sí, tengo una pregunta y agradecido de la presentación. Yo creo que ha sido muy útil y desafiante y vamos a tener por delante un bimestre bien entretenido. Tengo una duda, también explicar que la conferencia se enmarca no solo en la actividad del taller 5, en el desarrollo del proyecto que tenemos en este bimestre, sino que también en una semana de transición entre donde los alumnos pasan de poder realizar sus ramos teóricos a los ramos prácticos donde se inscribe el taller, en esta semana donde se han realizado una serie de otras conferencias. En una conferencia de ayer hubo una frase que yo la relaciono con mi pregunta, que decía algo así como que los problemas pasan a ser oportunidad en la medida en que uno puede conocer los datos o la información numérica objetiva que los compone, que los transforma en un problema. Y ahí es donde se podría encontrar la oportunidad. En ese sentido, y además en el contexto en el que estamos de país, donde el gasto público versus los beneficios que uno puede tener como usuario, ¿cierto? Como habitante de la ciudad, ¿cuáles son los datos que componen el ferrocarril en términos primero de podríamos decir, de su prefactibilidad, en el sentido en cómo mide la instalación de cada una de las estaciones y sus efectos sobre, por ejemplo, la plusvalía o los efectos no solamente físicos inmediatos, digamos, sobre las consecuencias de corte de vía, ¿cierto? O el ruido que se genera en el lugar, sino que cómo afecta y cómo se mide eso dentro tal vez de la evaluación del proyecto, más allá de la implantación de, ok, tenemos población, instalamos estos son los lugares óptimos para instalar la estación ferroviaria. ¿Cómo se evalúa eso sobre los efectos? En un segundo término, ¿cuál es el subsidio que requiere el ferrocarril y cada una de estas estaciones? ¿Cómo opera eso? ¿Cuánto, si el pasaje finalmente termina por costear cuánto de la estación? También como finalmente, mi pregunta es como para poder matizar qué tanto programa podemos tener o cómo poder matizar el diseño que exceda, digamos, la plataforma mínima de cada una de las estaciones. Y en último término, como mucho más puntual, ¿cuánto vale una estación de ferrocarril? Ahí le contestamos a la idea. Mira, el impacto de las estaciones, hoy día, todas las obras que hace ferrocarril tienen que pasar por la evaluación del sistema de evaluación ambiental, ¿ya?
que mide vibraciones, mide, ¿cómo se llama?, ruido, mide emanaciones de gases, etcétera, que en este caso muchos trenes son eléctricos, así que no tienen problema. Miden la menor o mayor accesibilidad que le produce a la gente que vive al lado de la línea, ¿no es cierto? Que de repente reclama a la gente, dice que yo tengo un cerco, ¿no es cierto?, porque no puedo salir de mi casa, tengo que caminar 3 cuadras hasta el cruce porque está el tren. Entonces, todo eso se evalúa y se mide y está cuantificado, ¿no? Por ejemplo, de lo que yo he aprendido aquí, el hecho de que una estación requiera de una escalera mecánica, ¿no es cierto?, ambientalmente tiene una puntuación negativa. Mientras menos desniveles haya, es mejor. Pero el tren requiere de cruzarlo de alguna manera, por lo tanto hay ciertos desniveles que hay que tenerlo, pero no pueden ser excesivos porque entonces empiezan a tener problemas de medición ambiental. Entonces hay toda una mecánica de evaluación ambiental cuantificada, ¿no?, en que nosotros tenemos que dar respuesta, ¿no? Eso por un lado. En el caso de... ¿Tú podrías contestarlo? Sí, respecto a los temas más financieros, ¿cuáles son los números? Bueno, también existe en Chile para la inversión pública una metodología de evaluación de proyectos, ¿cierto? Y las inversiones se factibilizan cuando hay una rentabilidad social establecida de acuerdo a una cierta metodología. Ahora, para la ubicación de las estaciones y en general para invertir en un determinado proyecto o ampliación del ferrocarril como la que estamos nosotros de cara a enfrentar, son los ahorros de tiempo de viaje. O sea, para ir más directamente a la pregunta, ¿dónde instalar una estación donde permita el mayor ahorro de tiempo posible de los pasajeros de ese sector de acuerdo a su par origen-destino, digamos, a su destino de viaje, ¿cierto? Entonces, ¿dónde ubicamos la estación? Donde tengamos el mayor ahorro de tiempo posible, porque esos son los beneficios que tiene el proyecto que permiten, y esa corriente de beneficios, ¿cierto?, nosotros la cuantificamos y vemos si paga la inversión. Entonces, por eso nosotros decimos que tiene rentabilidad social cuando esa corriente de beneficios paga los costos de esa inversión. Es fundamentalmente eso. Ahora, también hay mucha crítica respecto a esas metodologías, porque no integran lo que tú señalabas, Andrés, en el sentido, no integran paisajismo, no integran cómo aporta, digamos, a la calidad de vida. Todos esos elementos no están recogidos en estas metodologías, sino que fundamentalmente en la fuente de beneficio son los ahorros de tiempo, ni siquiera la plusvalía, que hay corriente y se están estudiando para incorporarla. Uno mira lo que ocurre en otras latitudes, esto en Europa, en otros países, esos elementos sí están presentes. Incluso, por ejemplo, los temas de emanaciones, los temas del efecto invernadero, todos esos elementos están presentes, pero en la metodología actual y que la que nosotros empleamos son ahorros de tiempo. Ese es el número. Ahora, nosotros como ferrocarriles tenemos dos grandes objetivos. Uno, cumplir la rentabilidad social, ¿cierto? Porque eso es lo que establecen las metodologías, si no, no tiene factibilidad el proyecto. Y por otra parte, también le estamos exigiendo a los proyectos que tengan equilibrio operacional. No que paguen la inversión, pero por lo menos los costos directos alcance a pagarlo el pasaje. Esas son como las dos grandes orientaciones que tenemos para evaluar nuestros proyectos. Ahora, yo creo, lo otro que preguntabas tú, yo creo que la dificultad mayor a que se enfrentan los alumnos del taller es a definir la complejidad y tamaño de estas estaciones de manera tal que por un lado solucionan el problema que tienen que solucionar, pero no puede ser un elefante blanco, ¿no es cierto?, que no tenga ninguna sustentación real. Poner escaleras mecánicas, esto, lo otro, alegros, etcétera, puentes. Entonces, tampoco puede ser dos plataformas, un cerco y iluminación y los torniquetes de entrada, porque no hay ningún aporte. Entonces, yo creo que el desafío está
para cada situación de estación que se elija, ¿cierto? Las que son muy sencillas, a lo mejor la solución va a estar a nivel de diseño urbano, ¿no? Y de diseño de mobiliario urbano, y de cómo entran los ciclistas, sale la gente. Espacio público. Un espacio público, incorporar paisajismo, ¿cierto? Un pequeño parque, etc. Juegos infantiles, no sé, alguna cosa que no son de gran inversión y que le cambian. Es decir, tú puedes transportar, decir que la estación va a ser el área verde del barrio, ¿ya? Y el área verde del encuentro social. Entonces ahí no le estás metiendo mucha plata a la estación, sino que solo empieza a salir la plata municipal, etcétera, y van a hacer la plazoleta, van a hacer una cosa, van a hacer la otra. El tema de las esculturas, el tema del arte también podría, para eso están, ¿cómo se llama? El Ministerio de la Cultura, etcétera, que tiene todo tipo de concursos, y podría inventarse, ¿no es cierto?, un concurso nacional, ¿no es cierto?, y la arquitectura de estaciones debieran de darle ubicación a estas zonas, hasta ¿cómo se llama?, frescos, hasta ¿cómo se llama?, elementos artísticos. Entonces también lo pueden enriquecer. Y yo creo que hay algunas estaciones, que no son muchas, debe ser 2 o 3. Yo creo que la estación de Maquena con Paicaví, del cruce del tren, esa podría ser, aparte de tener una cierta intermodalidad, podría dar para una situación de pequeño comercio de barrio, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que y en ese tipo de estaciones, yo creo que también hay que solucionar el tema de pasar por arriba o pasar por abajo a otro. Y al pasar por arriba, por abajo, habría que darle algún destino más arquitectónico, no solamente un paso. Yo creo que está dentro de un costo, porque hay que solucionar el problema que la gente pase por un lado, pase para el otro, y no que tenga que cruzar las líneas arriba cuando sale de la estación, que es lo que sucede hoy día en la estación aquí en el centro de Concepción. Que hay que cruzar las 2 líneas, ¿no es cierto?, para poder pasar al andén siguiente. La vieja estación tenía un túnel por debajo que todavía existe, está clausurado, pero existe ahí detrás de la intendencia. Entonces yo creo que la estación de Penco también, ¿no es cierto? Este tema incluso del fuerte de la planchada, etcétera, a lo mejor podría tener un tipo de... O sea, uno puede ir descubriendo cosas en que le puede agregar cosas al programa sin ser una locura, un disparate. Pero mira, ¿qué están haciendo estos gallos? Si lo que necesitamos es un paradero para tomar el tren, ¿no? Las estaciones que van a estar en la parte más rural, yo te diría que van a ser paraderos básicos, no van a ser parecidos a las estaciones que hay para el camino a Coronel. Pero Penco, también Lirquén, podría ser que al programa, a la estación, se le incorpore este tema de gastronómico, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que ser muy buen arquitecto para tener el olfato de decir hasta dónde llego y que tampoco me quede corto. Porque le digo, oye, pero no es ninguna innovación, esto es una simple plataforma. ¿No? Esto ya te lo dio el tren, te dio todo el diseño, ¿no? El tren estacionado. Entonces, no, que yo tomo a la gente y la hago hacer esto. ¿No? Y ahí es donde le agrego yo el valor a esa estación. El tema es precioso, es difícil. Los alumnos van a tener que trabajar, ¿no es cierto? Y recorrer mucho para darse cuenta de lo que tienen. El año pasado trabajamos en estaciones de metro, entonces la idea es poder tabular eso, porque en el metro es otra la situación, uno puede en realidad crecer y eran unas estructuras bastante más amplias. Ahora es otro el fenómeno. Eso es. Muchas gracias. Oye, aquí don Nelson se va a rajar, como decimos, con un regalito. Vamos a poner a disposición de ustedes 2 viajes en autocarril para ir de Concepción hasta Lirquén, ¿ya? Por autocarril, para que vayan conociendo el trayecto de la línea y conociendo las ubicaciones ¿ya? Vaya. El autocarril cabe 6 personas, por lo tanto son 12 personas en total. Así que nos coordinamos para la fecha que lo necesiten. Excelente. Y ahí se vienen para la estación aquí y se van en el tren y ahí pueden tomar las fotos de los lugares, etc. Incluso ya desde el punto de vista mirado desde la línea misma, desde la vía. Así que cuente con eso. Qué bueno, muy bueno. Gracias, don Víctor. Muchas gracias, don Víctor. No sé si hay más preguntas, Matías.
Podríamos hacer una más antes de cerrar, para no abusar del tiempo, que la hace la profesora Alessandra Sandolo, y yo creo que para ir cerrando, y que tiene que ver con la sostenibilidad de las vías y de la red, digamos, en el ámbito más pleno, tanto económico, social como medioambiental. Entonces, la profesora preguntaba si el Biotren tenía como un programa de objetivos respecto a esto como a gran escala, digamos, de todo el sistema de Biotren. Para entenderlo desde el punto de vista económico, ¿eso? Ella pregunta de la sostenibilidad tanto económica, social y medioambiental, digamos, como qué objetivos tenían o qué plan tenían como para poder satisfacer esta mirada holística de la sustentabilidad con el Biotren. A ver, primero, a mí me gustaría contestar, que quedó pendiente. Anteriormente se hizo la pregunta sobre qué es lo que financiaba el ferrocarril, o sea, de dónde se saca la plata para las estaciones, etcétera, si se autofinancia, etcétera. El ferrocarril en ninguna parte del mundo se autofinancia, ¿ya? Todos son subsidiados, los trenes, ¿ya? Y la gran aspiración es que el pago del pasaje o de la carga pague la mantención, la operación del servicio, ¿eh? El Metro Santiago logró llegar a pagar la operación, unos pocos metros del mundo que lo lograron, pero el ferrocarril en la meta es esa, es decir, ¿sabe qué más? Que la operación, ¿no? El pago del maquinista, de la electricidad, ¿no es cierto?, de los repuestos, se pague con lo que pagan los pasajeros. El resto es inversión pública pura, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que se plantee no es una plata que va a estar en alguna parte, sino que hay que conseguirla y tiene que darla al gobierno, ¿ya? A través del Ministerio de Hacienda, etc. Y así funciona el ferrocarril. El ferrocarril le da plata al gobierno y lo presiona para que llegue, porque en este momento tiene pérdidas, ¿no? Para que llegue al nivel de autofinanciamiento de la parte operativa. Y nosotros creemos que con la meta de subir a 6 millones, a 8 millones, a 9 millones de pasajeros al año, tendríamos que cumplir esa meta. Y yo creo que lo vamos a lograr, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la sustentabilidad, yo creo que lo que mostró Nelson al principio de cómo el modo de transporte ferroviario hoy día es imbatible desde un punto de vista ambiental, seguridad, etcétera, tiempo de transporte, etcétera, con respecto a todos los sistemas de otro modo, ¿no? O sea, en ese sentido la sostenibilidad del sistema está asegurada. Es decir, no solo asegurada, sino que estamos frente a una presión, ¿no?, social de que haya más trenes, haya más servicios, etcétera, y que se solucionen los problemas que conlleva tener una línea por una ciudad o por una parte, ¿ya? Ahora, en la parte ambiental, nosotros tenemos que manejarnos por los parámetros de la ley ambiental, ¿no es cierto? Y si se produce algún daño al ambiente, a las personas, lo que sea, tiene que ser mitigado de alguna manera. O sea, va a estar, en el diseño tiene que estar presente eso, ¿ya? Un problema de paisaje, etcétera, hay que trabajarlo. O sea, no puede llegar a instalar una estación y tirar un muro de lado a lado, ¿ya? Así que, en ese sentido, yo creo que está asegurado. No sé, Nelson, si tiene... No, básicamente eso, porque primero, el modo que tiene toda esta eficiencia energética, ¿cierto?, y de medio ambiente. Por otra parte, la rentabilidad social, que habla, digamos, de la mejora de calidad de vida de las personas. Y el otro objetivo, que es poder equilibrar la operación, creemos nosotros que le da la sostenibilidad en el tiempo al proyecto que nosotros estamos impulsando. De tal manera, y por eso es que estamos avanzando en los trenes de cercanía, porque se están dando pasos concretos y firmes que sean sostenibles también en el tiempo este modo de transporte. Muchas gracias. Y por último, una pregunta mía muy chiquitita y que tiene que ver con las proyecciones que hay del Biotren para poder entrar al centro. Yo sé que habían planes del metro que estaban impulsando la Cámara China en la construcción. Otras personas hablaron de tranvía para poder conectar la red de Biotren con el centro. ¿Cómo lo ve usted, don Víctor o don Nelson, en torno a qué estrategia ustedes huelen que puede ser la más conveniente para poder llegar de una vez por todas al centro y conectar la red? Bueno, yo creo que el tren va a llegar al centro. Hay un problema de tiempo, ¿ya? Ahora, desgraciadamente,
la situación económica que está teniendo el país, que va en una decadencia tremenda, porque más o menos se calcula que a 2 o 3 años vamos a estar, la mitad de lo que producimos se va a destinar a pago de intereses de la deuda. ¿Ah? O sea, el país en este momento se está endeudando. Ustedes han visto toda la plata que se está metiendo, ¿no es cierto?, con todo esto que dice el programa de medio sueldo, esto, lo otro, son millones y millones y millones de dólares. Entonces, eso hace que si veníamos con algún horizonte de inversión X, ese horizonte va a sufrir alguna restricción. Ahora, por otro lado, está la paradoja de la economía, de que para poder reactivar el país hay que hacer obras. Entonces, en este momento también podría ser que los medios de transporte, precisamente las infraestructuras de transporte, sean favorecidas en el desarrollo en esta época. Ahora, yo creo que yo le daría una segunda vuelta al pensamiento de hacer el metro en Concepción. Estos trenes elevados, ¿ya? Un tren elevado vale el 25% que el metro por kilómetro, ¿ya? O sea, la cuarta parte. Por lo tanto, se podría ya emprender, pero tiene desafíos complejos. ¿Por dónde tira uno en Concepción por el aire un tren? ¿Cierto? Porque sí, claro, si van al lado de un parque es re bonito, ¿no? Pero si entramos al centro por el parque, por el Víctor Lamas, también queda medio descentrado con respecto al centro. Yo creo que debería haber también un incentivo a la densificación de ciertas partes de Concepción, ¿no? Porque eso es lo que le va a dar movimiento por un lado densificación y por otro lado desarrollo comercial y de instituciones financieras, etc. Densificando uno tiene gente que vive, entonces produce actividad en la zona, pero además genera una serie de servicios que viene gente de afuera a trabajar en ellos. Entonces, Concepción es una ciudad tremendamente pequeña, no tiene 300.000 habitantes, ¿ya? Ahora pasa lo mismo que todas las ciudades grandes, centralizadas, como la de Santiago, etcétera, que la gente viene a trabajar al centro, ¿ya? Pero en toda la intercomuna no llegamos al 1.000.000 de personas, ¿ya? Para un metro hay cierta cifra mágica, ¿no es cierto? Creo que del 1.000.000 para arriba, ¿ya? Ojalá 2 millones, ¿ya? Entonces, en este momento debiera haber más incentivos para que la gente llegue al centro, ¿eh? y no corretearlo del centro, ¿no? Tiene que haber comercio, ¿no? Tiene que haber actividad comercial, actividad financiera, actividad de oficinas, de servicios, etc. Yo pienso que la solución más fácil para no destruir el centro con la construcción de un ferrocarril es meterlo por debajo, ¿no? Pero es caro. Entonces, el modo más caro de todo es ese. O a lo mejor un sistema mixto, ¿ya? Ahora, también, aquí lo hemos planteado en FESUR, siempre se parte de la base de que se haga un metro que sea complementario del biotren, ¿ya? Y con transbordo. Y eso hace que haya estaciones más caras, etcétera, etcétera. Y a lo mejor lo que hay que pensar es que estos trenes sean los mismos trenes que pasen, ¿ya? Que no haya un metro, sino que sea el mismo tren que viene de Coronel, pase por debajo de Concepción, ¿ya? O sea, yo creo que no se la ha sacado monta el lápiz todavía, ¿ya? Porque el hecho de llegar con un tren aquí, hacerle una estación para estacionar un metro al lado que tome la gente y siga, tiene varios problemas. Primero, a la gente no le gustan los transbordos, a la gente le gusta llegar en el mismo tren. Entonces, a lo mejor esta pasada para Penco, ¿no es cierto? Debería ser una oportunidad. Ahora, hay incentivos de que tiene la política que se llama urbana con respecto a los ferrocarriles, porque dice que los edificios que se ubican a menos de 300 metros de una estación de metro, de tren urbano, están exentas de cumplir con la cuota de estacionamiento, ¿ya? Entonces, eso hace que en Santiago se está produciendo, ¿no es cierto?, que en cada estación empiezan a aparecer edificios en altura, etcétera, para responder a esta oportunidad, ¿ya? Y de gente que arrienda y que no necesita el auto, porque para eso tienen el metro, ¿ya?
Pero eso tiene que ir acompañado de una política bastante integral. En este momento hay una corriente de opinión contraria a edificios en altura, que son los que densifican. Pero con menos densidad, menos podemos darle los gustitos de metro y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que hay que darle una segunda vuelta a lo que hemos estado conversando. Yo creo que la crisis económica del país va a chutear un poquito más para adelante de lo que habíamos pensado. Si eran 10 años para Metro, una cosa así, o para otros proyectos, van a ser de 12, 14, no sé, porque yo creo que vienen 2, 3 años de recuperación económica. Entonces, en 2, 3 años vamos a estar en la misma situación que estábamos antes de la pandemia. Entonces, hay harto que repensar para poder utilizar bien los dineros públicos. Esa sería mi apreciación. Repensar. Muchas gracias, don Víctor, y muchas gracias, don Nelson, también por la presentación. Andrés, no sé si tú quieres cerrar. Sí, agradecerles a nuestros invitados, Víctor Lobos y Nelson Hernández, a nombre del Taller 5. Y Miguel, tú cierras, en nombre de la escuela. Agradecer nuevamente también, Víctor, Nelson, muy clara la presentación, sin duda un tema muy interesante y que genera harta discusión de cómo podría seguir desarrollándose y potenciarse el desarrollo de la ciudad de Concepción a través de estos sistemas y modos de movilidad. Víctor, sin duda la presentación refleja también todo el recorrido que describía Matías al inicio. Fuiste nuestro decano fundador, siempre con una carrera docente, y tu manera de presentar acá ha sido también bastante clarificadora para los estudiantes, dando muchos tips también de cómo se descompone una estación, de aquellas variables que los estudiantes tienen que colocar atención para poder desarrollar, con ejemplos, y creo que comparto contigo en que la estación de metro, de tren, de biotren, y hago la comparación con las estaciones de metro, muchas veces dejan de ser meramente una estación de transbordo del ticket y pasan a ser una oportunidad también de potenciar esa rentabilidad social, ese punto de encuentro, de poder generar programa que reactive ciertas zonas, etcétera. Y creo que es un poco el cómo hay que pensar, y en el caso específico del taller, encarar este encargo, digamos, detectar y, como bien decía Víctor, definir esa justa medida, cuál es la escala, qué puede pasar socialmente en ese punto de encuentro, en ese umbral, en esa intermodalidad también, del tren, el caminar, la bicicleta, etcétera. Creo que es muy interesante, un poco cruzándolo con el ciclo que hemos tenido esta semana también, poder entender la movilidad de ciudades intermedias con tren de cercanía como una posibilidad real y sustentable también de cómo abordar la movilidad. Me parece que enriquece también la discusión de cómo ha sido el desarrollo también de las ciudades latinoamericanas. Así que agradecer, Víctor, nuevamente, Nelson, que sea un buen taller, que se desarrollen propuestas interesantes que puedan enriquecer la discusión frente al plan de desarrollo que tiene FESUR, y muchas gracias también por el ofrecimiento. Voy a tratar de sumarme también a este recorrido, si que queda algún cupo para poder desarrollar esa experiencia. Muchas gracias, Matías, también, y Andrés por la moderación. Bien, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, así que cualquier cosa que necesiten, cualquier información, las puertas están abiertas. Y como le digo, yo le voy a mandar el material gráfico ahora por mail, y lo distribuye Matías ahí. Y el tema de estos dos, ¿cómo se llama?, autocarriles que estarían disponibles, aprovechenlo, porque yo he hecho ese trayecto, es re entretenido. Y ahí van a poder ver las ubicaciones exactas de las estaciones y medir un poco la potencialidad actual y futura que tienen para desarrollarse. Así que muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Okay. Que tengan un muy buen fin de semana, y nos encontramos el lunes en la última conferencia de cierre de los hermanos Ducci, y ahí cerramos este ciclo, y mucho éxito en el bimestre de los talleres. Muchas gracias. Chao, chao. Éxito a todos.